primero que nada, muy buenas tardes. Yo soy la doctora Liliana Estrada, médico costarricense, egresada de la Universidad Nacional Autónoma de México en el curso de alta especialidad de Medicina del Sueño, con máster en Medicina y Fisiología del Sueño de la Universidad Pablo de Olavide y diplomado en Medicina Comportamental del Sueño. Actualmente me encuentro en funciones de presidente de la Federación Latinoamericana de Sociedades de Sueño, o FLAS, del año 2020 al año 2022. Muchísimas gracias por la invitación y sobre todo me pareció muy interesante e importante poder hacer un análisis y una investigación, porque fue todo un proceso investigativo, el poder valorar cómo han estado reaccionando los diferentes países de Latinoamérica para poder continuar la atención de los pacientes con trastornos del sueño a pesar de las circunstancias. Entonces, bueno, en primer lugar, voy a iniciar hablando un poquito sobre cómo duerme la sociedad actual. Bueno, esto los somnólogos lo comprendemos muy bien y hablo de somnólogos en todas las ramas, odontología, psicología, medicina, en todas las ramas de la medicina del sueño que ustedes saben que podemos trabajar de forma integral. ¿Cómo duerme la sociedad actual? Bueno, en primer lugar, estamos actualmente viviendo una sociedad que es 24/7, o sea, 24 horas del día, 7 días de la semana. Una sociedad que no para, que es cada vez más productiva y por ende hay una privación crónica de sueño en nuestra población debido a que incluso se considera que el dormir o las horas de sueño vienen a ser un tiempo que es poco productivo o que nos quita tiempo para otros aspectos en nuestra vida. Entonces, desde el año 1975 sabemos que la condición de la mujer ha cambiado, que tiene un rol mucho más activo, tanto socialmente como laboralmente, como administradora del hogar también, a cargo de los hijos. Ha habido cada vez más una necesidad económica mayor, por lo tanto las personas trabajan incluso hasta en 3 trabajos diferentes a lo largo del día, o el hecho de que tenemos que, además de trabajar, cursar una carrera y tener niveles académicos cada vez superiores para poder lograr nuestras metas desde el punto de vista económico. Los aspectos culturales y familiares también son aspectos llamativos en este sentido, porque obviamente en sociedades, por ejemplo, asiáticas, en donde se tiende a dormir por ejemplo, o apoyar más el colecho que en lo que son culturas occidentales, e incluso aspectos relacionados a la siesta o al tiempo total de sueño que se debe tener. En muchos países el sueño tiene un respeto mucho más importante o fundamental, mientras que en otros países y sobre todo a nivel de Occidente hemos observado cómo más bien la privación de sueño cada vez es mejor vista, o por lo menos una tendencia mayor a estar privados de sueño crónicamente. El hecho de que hay personas que tienen que tener jornadas rotativas de trabajo a lo largo del tiempo, e incluso el simple hecho de que aún pudiendo dormir mantenemos hábitos de sueño totalmente inadecuados, ha generado que la sociedad en este momento tenga una privación de sueño de aproximadamente en promedio 1.5 horas por día en relación a lo que dormía en los años 70. Ok, otro aspecto importante que debemos tomar en cuenta es que muchas veces sí tenemos el tiempo para ir a dormir, pero tenemos una actividad mental exagerada secundario a la ansiedad o activación psicofisiológica, producto de este montón de aspectos de nuestra vida a los cuales debemos enfrentarnos día a día, desde aspectos laborales, académicos, el hecho de no parar durante el día o sencillamente secundario a estrés, a preocupaciones, a procesos de ansiedad y depresión que hacen que nos vayamos a la cama justo como lo
evidencia el diagrama. O sea, cerramos nuestros ojos, pero vamos con un pensamiento prácticamente constante, un pensamiento que no para, y de hecho es lo que manifiestan muchos de los pacientes que consultan por trastornos de sueño a la consulta, en donde nos manifiestan que su mente no para antes de dormir y que obviamente esto dificulta el hecho de quedarse dormido fácilmente o tener una buena calidad de sueño a lo largo de la noche. Entonces, podemos comprender también que mucho de lo que se relaciona a este estado de activación psicofisiológica es el hecho de que tenemos muy poco tiempo para poder hacer esa transición de las horas de vigilia al sueño. Los hábitos de sueño inadecuados provocan también que prácticamente pretendamos quedarnos dormidos apenas nos acostamos y nos hemos olvidado de tener rutinas adecuadas previas a dormir que nos conlleven a un incremento de la activación parasimpática y lograr de esta forma una mejor conciliación del sueño y consolidación del mismo. Por lo tanto, tenemos este efecto al día siguiente, un paciente cansado, una sociedad cansada, siempre privada de sueño, y se acostumbra a vivir así, sin conocer que muchos de los aspectos cognitivos o sensaciones físicas de fatiga, cansancio, somnolencia a lo largo del día, así como deterioro cognitivo en cuanto a memoria de trabajo, en cuanto a capacidad para concentrarse, para retener información o el multitasking se ve afectado en pacientes que están crónicamente privados de sueño. Y obviamente un paciente privado de sueño va a tener un incremento en el riesgo de accidentes laborales, accidentes de tránsito, errores involuntarios en aspectos laborales que tienen que ver mucho con la parte cognitiva o de análisis o de raciocinio generado por un mal dormir. Perdón, ok, ¿por qué dormimos? Bueno, en esto no quiero ser repetitiva, yo creo que ya a lo largo de los últimos 100 años, parte de lo que se ha venido explorando es por qué dormir, para qué dormimos, cuáles son las funciones del sueño. Y sabemos en la actualidad que dormimos aproximadamente 23 años de nuestra vida, lo que equivale aproximadamente a un tercio de, del tiempo que vivimos. Entonces, obviamente, si hay patologías o trastornos o desórdenes del sueño que poseemos, pues tenemos 23 años para que se pueda dar una gestación de estos desórdenes y con esto un empeoramiento de nuestra calidad de vida. Ok, como ya sabemos, durante el sueño hay una disminución del consumo energético, hay una reducción de todas nuestras funciones vitales, me refiero a una disminución de la presión arterial, una disminución de la frecuencia cardíaca, en algunas de las etapas de sueño, hay una disminución del consumo de oxígeno a través, a nivel del miocardio, que es el músculo del corazón, se va a dar la síntesis proteica, vamos a liberar una serie de hormonas a lo largo de la noche en las diferentes fases de sueño. Por lo tanto, el sueño tiene una función de regulación de respuesta hormonal y también vamos a tener una protección de nuestro sistema inmunológico y por lo tanto vamos a tener una función oncostática del sueño, refiriéndome a que un sistema inmunológico bien dormido, bien descansado, obviamente va también a tener una capacidad de mayor vigilancia ante la aparición de células inadecuadas, tumorales, etcétera, y por lo tanto el sueño también tiene esta función de recuperar a nivel inmunológico. Y además de esto, todo el proceso de reorganización cognitiva, consolidación de la memoria a través del proceso de soñaciones, regulación del ánimo, entre otros. Entonces, podemos entender que el dormir no viene a ser un lujo, es una necesidad y es parte de lo que nos tiene hoy a nosotros teniendo prácticamente una relación con una relación y una necesidad en la cual tenemos que transmitirle cada día más a la población sobre la importancia del dormir, que es prácticamente nuestra razón de ser como somnólogos, explicarle a los pacientes y transmitir y de esta forma prevenir todas las patologías o los riesgos que podemos tener con la privación de sueño. Existen a lo largo de nuestra vida una serie
de mediadores y modificadores del sueño. Entre ellos tenemos que tener en cuenta, por ejemplo, la edad de nuestros pacientes. El sueño va a modificarse con la edad, tanto en cuanto a la cantidad de horas de sueño como a si es un sueño polifásico o sueño ya monofásico. Por ejemplo, en los niños lactantes o recién nacidos, en donde el sueño tiende a tener múltiples fases de vigilia enlazados con horas de sueño, y la progresión o la modificación que sufre el sueño a lo largo de la vida hacia ya un estado en el cual dormimos en en un único momento, que es durante la noche, para permanecer despiertos durante el día. Es importante saber también que obviamente esto lo hace nuestro comportamiento, pero también porque tenemos marcadores a nivel genético que se llaman genes reloj, los cuales son los que se encargan de indicarle al cerebro y a a todo nuestro cuerpo y a nuestro cerebro, indicar cuáles son las horas en las que debemos dormir y cuáles son las horas en las cuales debemos estar despiertos, así como ocurre exactamente con los animales. Entonces, vemos también que existe una progresión del sueño a lo largo de la edad, eh, es muy importante también tomar en cuenta que muchos de nuestros ritmos están marcados biológicamente y que además nos vamos a dormir por un control homeostático del sueño que va a depender prácticamente de la presión generada por una vigilia sostenida a lo largo del día, la que va a generar una presión para que podamos dormir a lo largo de la noche. Y es mucho de lo que debemos tomar en cuenta ahorita en el tiempo en que hemos pasado con confinamiento, en donde se disminuyó mucho de la actividad que teníamos o una disrupción de todas nuestras rutinas, y obviamente esto tiene que ver también con ritmos biológicos y control homeostático del sueño. A manera de repaso y para nombrarlo únicamente, pues nuestro sincronizador principal de nuestro ritmo biológico viene a ser prácticamente el ciclo de luz-oscuridad, y debemos tomar en cuenta que hay sincronizadores menores como los horarios de alimentación, el ejercicio regular, el horario de sueño, el contacto social de forma periódica, y estos son aspectos que se vieron muy comprometidos durante el tiempo de confinamiento. Entonces tenemos un marcapaso, que es nuestro núcleo supraquiasmático, y tenemos relojes periféricos que van a tener una correlación directa con nuestro marcapaso, y tomar en cuenta que tenemos vías de entrada y vías de salida, ¿verdad? Y que los genes reloj prácticamente son los que van a regir este comportamiento, pero unido al proceso de sincronización. En este diagrama podemos observar cómo a través del globo ocular y del eje retinohipotalámico se reciben los cambios de luz-oscuridad, y a nivel del núcleo supraquiasmático se empiezan a generar cambios unido a los genes reloj y a la liberación de melatonina por la glándula pineal, produciendo cambios o provocando cambios a nivel de los relojes periféricos que están ubicados en el resto de nuestros órganos. Y obviamente los horarios de alimentación, de actividad y reposo fueron parte de los aspectos que se vieron afectados durante el tiempo agudo de la pandemia y del confinamiento, y por ende estos sincronizadores externos pues formaron parte de los cambios que sufrió nuestro reloj biológico durante estas etapas. Ok, los trastornos del sueño sabemos todos que durante el tiempo de pandemia fueron muy significativos. Hubo un incremento importantísimo en los trastornos que ya preexistían o desórdenes de sueño que preexistían, pero también hubo una serie de casos nuevos que surgieron a raíz de esta situación y que eran pacientes que previamente no tenían mal dormir. Ok, quiero hablarles un poquito sobre un cuestionario latinoamericano que se pasó
en diferentes países, obviamente de Latinoamérica, durante el tiempo del confinamiento. De 5.008 participantes, prácticamente quedaron 4.831, descartando aquellos que eran menores de edad y también descartando aquellos que a través del cuestionario solicitaron que su información no fuera compartida. Como podemos ver, participaron todos los países de Latinoamérica, unos en mayor cuantía que otros. Sin embargo, esto nos permitió también hacer un análisis adecuado de cómo estaban durmiendo las personas durante el tiempo de confinamiento. Podemos ver que prácticamente los pacientes femeninas fueron las que más contestaron el cuestionario, sin embargo también hubo una representación por parte del sexo masculino. Las edades, ¿verdad? Estuvieron distribuidas entre los 18 y los 60 años de edad, o mayores de 60, perdón, y debemos tomar en cuenta que muchas de estas personas que respondieron el cuestionario eran personas que se encontraban trabajando o que se encontraban estudiando. La mayor cantidad de personas que respondieron el cuestionario fueron personas de México, de Costa Rica, también de Argentina, Colombia, ¿verdad? Y un 7.5% del resto de países. En total, 27 países de Latinoamérica participaron en este cuestionario. Es importante decir que este cuestionario se creó y se envió por redes sociales, se envió directo al celular de las personas, lo respondían ahí mismo y lo podían reenviar. Luego hubo una difusión importante a través de medios, a través de redes sociales, y por eso pudimos lograr que muchas personas respondieran el cuestionario. Ok, podemos ver cómo parte de lo que arroja el análisis del cuestionario realizado es que las personas obviamente tenían horarios fijos en escuela, trabajo, horarios de alimentación, de actividades físicas y aspectos sociales, y obviamente todas estas actividades se vieron afectadas por el aislamiento social. Se perdió el contacto con los amigos, con los compañeros de trabajo. El solo hecho de poder salir a tomar nuestros alimentos y estar compartiendo con alguien, los temas asociados a diversión, etcétera, pues obviamente es parte de las actividades que las personas dejaron de hacer. Esto unido también a que hubo demasiado tiempo en casa, demasiada exposición a fuentes de luz artificial, hubo un incremento del sedentarismo y por ende hubo también una disminución de la cantidad de luz natural a la que estuvimos expuestos, y obviamente esto es parte de todos los cambios que ocurrieron. El 56% de las personas hablaron de que se acostaban más tarde de lo habitual durante el tiempo de confinamiento y por lo tanto también se levantaban más tarde. El consumo de alimentos o bebidas con cafeína se vio incrementado y en un 42% vieron incrementado el uso de dispositivos electrónicos y es parte de los cambios que vimos. La actividad física se redujo en el 38% de las personas que respondieron al cuestionario. Podemos ver cómo hubo un incremento en el consumo de cigarros, de bebidas alcohólicas, incluso en la recámara. El uso de drogas psicoactivas en aquellas personas que ya las utilizaban previamente se vio incrementado. Y hubo afectación de los horarios de desayuno, comida y cena en alto porcentaje de las personas. Los síntomas de trastornos del sueño que fueron más claros fueron trastornos como por ejemplo parasomnia del REM, del no REM, ¿verdad? Muchas personas empezaron a roncar más, sintieron incremento en los episodios de parálisis de sueño, de trastornos del comportamiento del sueño REM, pesadillas, temblores nocturnos, bruxismo, eventos de sonambulismo, y hubo un incremento sustancial del uso de hipnóticos, y no solo de hipnóticos, sino también pacientes que iniciaron un proceso de automedicación. Ok, entonces, según la World Sleep Foundation, parte o probables causas
de los trastornos del sueño durante la pandemia, pues se deben a un estado de hipervigilancia que empezamos a tener por el hecho de la incertidumbre. No sabíamos lo que iba a ocurrir, sobre todo al inicio de la pandemia. Obviamente las preocupaciones en torno al riesgo de perder familiares que eran de mayor riesgo, ansiedad secundario a la incertidumbre, al no saber de dónde íbamos a adquirir nuestros alimentos, cómo íbamos a trabajar y obtener dinero para poder adquirir nuestras necesidades más básicas. Se triplicaron los casos de depresión durante ese tiempo. Hubo una disrupción de la vida diaria por el distanciamiento, por el teletrabajo, por el cierre escolar. Obviamente se nos cambiaron todos nuestros patrones habituales de sueño y de vigilia, porque tendíamos a tener un patrón en el cual había un retraso de fase de sueño, acostándonos cada vez más tarde, levantándonos y de igual forma más tarde. Pasábamos más tiempo en casa, por lo tanto había una tendencia mayor a tener siestas a lo largo de la noche o del día. Entonces, incluso empezamos a tener un patrón en donde ya no era un patrón monofásico de sueño, sino que tendríamos igual a tener múltiples fases. Hubo una disminución de la exposición a la luz solar, o sea, una pérdida de ese contacto con el sincronizador más importante, que son los cambios de luz y oscuridad. Estrés familiar, ¿verdad? Hubo un incremento, al menos les puedo decir que en Costa Rica hubo un incremento muy significativo durante el periodo de Semana Santa del año 2020, y esto también probablemente es secundario a que muchas familias funcionan mientras no estén teniendo una cercanía tan significativa o por el hecho de tener preocupaciones, estrés y estar conviviendo todos en un espacio físico pequeño, también podría haber desencadenado este tipo de situaciones familiares. La fatiga por estrés constante ante la incertidumbre y también una sobreexposición a las fuentes de luz artificial. Recordemos que muchas personas tendieron al teletrabajo o muchas empresas tendieron a enviar sus trabajadores a trabajar desde casa. Ok. Quería hablarles un poquito y tal vez lo más importante de lo que les quiero traer hoy es, me solicitaron hablar sobre cómo se comportaron los diferentes países de Latinoamérica ante el tema de la pandemia, cómo se produjo o cómo se implementaron cambios para poder seguir atendiendo pacientes con trastornos de sueño a lo largo de Latinoamérica. Muy bien, entonces vamos primero a hablar sobre Colombia. Bueno, en primer lugar, Colombia tiene una asociación que es la Asociación Colombiana de Medicina del Sueño, la ACMES, y la ACMES publicó una serie de recomendaciones que podemos encontrar incluso en la página web de ellos para el ejercicio de la medicina del sueño durante la contingencia de la pandemia del COVID-19. Ok, entre los cambios que implementó Colombia, por ejemplo, creo que es un cambio que se dio a nivel de toda Latinoamérica, ¿verdad? Hubo una tendencia a la telemedicina para la medicina del sueño, en donde iba dirigida a la teleorientación, al telediagnóstico, a la teleconsulta, a la teleterapia incluso y a la telemonitorización de pacientes tratados con dispositivos de presión aérea positiva o CPAPs. También el método de entrega de los estudios ambulatorios fue muy interesante porque lo que hicieron fue dejar de entregar directo al paciente, empezaron a utilizar algunas vías de entrega como correos o servicios de transporte y también había otra forma que era llamar al familiar que no tenía riesgo para que viniera a las clínicas de sueño a recibir los equipos. Las indicaciones del uso de los estudios ambulatorios o de la aplicación de estudios ambulatorios se hacía por telemedicina para tratar de disminuir esa relación con el paciente. Los insumos se usaban una única vez, se le solicitaba al paciente que la nasocánula fuera descartada incluso en su casa antes de hacer devolución del equipo. La devolución se hacía en una bolsa cerrada
y el personal de desinfección de limpieza de las clínicas de sueño, en primer lugar, no extraían todavía el polígrafo, sino que lo dejaban 72 horas posterior a la entrega, sin manipulación, y luego, después de estas 72 horas, se procedía a la desinfección y limpieza externa de los polígrafos y a la extracción de la información. Los estudios de sueño en unidad de sueño, en laboratorios, pues fueron reprogramados todos aquellos pacientes para presión aérea positiva no urgentes, también aquellos mayores de 70 años e infantes, así como pacientes que requerían por alguna razón traer un acompañante, fueron reprogramados también. Utilizaron el cuestionario previo, en el cual obviamente se hacían todas las preguntas necesarias para saber si el paciente había tenido contacto con algún familiar o con alguna persona que pudiera estar positiva, si había viajado en los últimos 14 días, si tenían fiebre, si tenían algún síntoma de origen respiratorio, etcétera, antes de recibir a los pacientes. Luego habían medidas al ingreso, según recomendaciones de la OMS, se lavaban los filtros y había cambio de dispositivos de PAP, cambios de tubo corrugado, y obviamente en la misma noche no se volvían a utilizar estos insumos, sino que se dejaban en todo un proceso de lavado y desinfección, de igual forma como se hacía con los electrodos, sensores, bandas y el resto de insumos para polisomnografía. Los médicos o personal a cargo del reporte lo hacían de forma remota para no tener una actividad presencial en el laboratorio de sueño. Luego, el personal en contacto con los pacientes utilizó siempre medidas solicitadas para protección, y se les recomendó a los pacientes con apnea obstructiva del sueño que no estaban positivos por COVID continuar el uso del PAP o del CPAP, y a los pacientes que tenían COVID-19 o que estaban positivos, evitar el proceso de aerosolización, y en la medida de lo posible no utilizar los equipos durante la semana o el proceso de aislamiento. Muy bien, en Argentina, en marzo del 2020, la Asociación Argentina de Medicina del Sueño, en unión con la Asociación de Medicina Respiratoria, bueno, decidieron suspender los estudios de sueño justamente desde ese momento, que era el 16 de marzo, hasta el 31 de marzo, favoreciendo durante esta temporada los estudios ambulatorios. La telemedicina, las consultas telefónicas y el telemonitoreo de dispositivos PAP fue lo que se indicó, y además es un sistema que ellos sienten que llegó para quedarse, ya que incluso aún en la actualidad este proceso se sigue realizando. También refieren ellos que los valores de la consulta por telemedicina se intentaron pactar incluso en valores económicos inferiores, para así solventar y tratar de que las personas continuaran con sus citas por telemedicina. El uso de la presión aérea positiva en pacientes con coronavirus, ellos solicitaron que se valorara el riesgo-beneficio, y de igual forma el uso de la presión aérea positiva en pacientes sin coronavirus debía valorarse el riesgo por falta de continuidad de la terapia. Obviamente muchos pacientes tenían dudas si debían seguir utilizando o no la terapia CPAP. Y la la Asociación Argentina de Medicina del Sueño también continuó manteniendo reuniones mensuales con sus miembros, con el fin de ir generando cambios a lo largo de todo este tiempo. Ok, en cuanto a Chile, la Sociedad Chilena de Medicina del Sueño, OSOCHIMES, hizo recomendaciones que incluso están en su página web, sobre cómo afrontar la pandemia por COVID-19, y también participaron activamente en las recomendaciones realizadas por la Federación Latinoamericana de Sociedades de Sueño en cuanto a recomendaciones para usuarios de CPAP durante la pandemia, en donde se recomendaba prácticamente un lavado de manos exhaustivo, un proceso de desinfección adecuado de los equipos, y evitar el uso de la humidificación durante el tiempo de pandemia. Luego también hicieron recomendaciones en conjunto con la FLAS para los laboratorios de sueño,
Y también se evitó el uso de humidificadores durante la fase aguda de la pandemia y aislamiento en habitación en caso positivo. Hablando también con el presidente actual de las OCHIMES, el doctor Ariel Cisternas, pues muy amablemente también nos indicó que la mayoría de laboratorios de sueño mantuvo cierta autonomía con respecto a las decisiones de cómo lograban ellos mantener de alguna forma la actividad de los laboratorios de sueño, manteniendo obviamente ellos también sus respectivos protocolos. Ok, en cuanto a Venezuela, la Asociación Venezolana de Medicina del Sueño nos indicó que hay laboratorios de sueño en Mérida, Barquisimeto y Caracas. Los laboratorios de sueño del interior prácticamente y en Caracas vieron suspendida la realización de estudios de sueño en los primeros meses de la pandemia y prácticamente estuvieron con total inactividad. Los laboratorios de Caracas suspendieron los estudios de noche dividida, realizando únicamente polisomnografías basales y enviando semanas de titulación domiciliar, o sea, evitándose el proceso de titulación de presión aérea positiva durante los estudios de sueño en laboratorio. Si era necesario realizar algún tipo de estudio de sueño completo para titulación de PAP en laboratorio, lo que se usaba era el equipo de protección personal completo y solo se recibía un paciente por noche. Ok, empezaron a realizar polisomnografías de noche dividida desde diciembre del 2020, pero en pacientes que se pudieran realizar PCR y para COVID-19, lo cual refieren ellos que afectó muchísimo también porque no todos los pacientes tienen la capacidad de realizar este tipo de estudios antes de realizar los estudios de sueño. Ok, en Panamá existen 2 laboratorios de sueño, uno está adscrito a un hospital y el otro es un laboratorio a nivel privado. La doctora Carmen Madrid es la que nos aportó los datos para poder tener esta información la medicina del sueño en Panamá, al igual que en Costa Rica, no está cubierta por las aseguradoras privadas, por lo tanto, todo lo que se pueda realizar es a través de la seguridad social. Ok, hubo un cierre de laboratorios de sueño, así como en todos aquellos centros asistenciales que no tuvieran a cargo emergencias. Y obviamente esto ocurrió prácticamente desde la última semana de marzo. Hasta agosto del año 2020 se les volvió a autorizar la apertura para atención de pacientes en los laboratorios de sueño. Ha habido una tendencia a las teleconsultas, también se les realizó comunicados a los pacientes que utilizaban CPAP, las recomendaciones para usar CPAP, pero sin humidificación para evitar el riesgo de aerosolización. Y también en septiembre del 2020 se iniciaron estudios de poligrafía cardiorrespiratorias en los cuales el técnico llegaba prácticamente con un equipo de protección completo y entregaba el equipo en las áreas ventiladas de la casa del paciente. Actualmente refieren que se encuentran ya prácticamente con un funcionamiento normal y obviamente con medidas mucho más estrictas de limpieza y de procesos de sanitización. Ok, en México, y esta información la tengo por 2 fuentes, la tengo a través de los encargados de UNAM y también la tengo a través de encargados del IMIS, que es uno de los centros que tiene actividad a nivel privado en la Ciudad de México. Y obviamente se me quedó por fuera también una serie de laboratorios que pueden trabajar de una forma autónoma en México también y que no pudimos generar una consulta tan general. Pero hablando de lo que empezó a hacer la UNAM, okay, la UNAM obviamente continuó con todos los procesos de divulgación, de investigación y académicos que pudieron verse continuados a través de forma virtual y
hubo todo un proceso de atención a través de la telesalud, consulta médica, consulta psicológica para la atención de trastornos del sueño. Y esto, sinceramente, para Costa Rica fue un gran problema porque, por ejemplo, a los psicólogos en Costa Rica no se les permitía dar atención virtual. Entonces, mucho fue por consulta psicológica vía telefónica y únicamente atención médica, pero como vemos en México hubo una atención en el proceso de forma integral. En mayo del 2020, que entraron en tono naranja, en UNAM suspendieron los estudios en laboratorio de sueño y se procedió a continuar con la realización de estudios cardiorrespiratorios tipo 3 y semanas terapéuticas con PAP. El IMSS reporta una disminución de la actividad clínica básicamente de un 80%. Además, en julio-agosto del 2020 se reinició el registro de polisomnografías con aforo del 50%, o sea, 2 pacientes por noche un paciente en área privada, estudios de titulación solo una vez por semana en la UNAM y se usaban hasta 2 dormitorios, uno por noche, ¿verdad? O sea, una noche se usaban 2 dormitorios y al día siguiente se usaban otros 2 dormitorios para permitir de esta forma una adecuada desinfección de los dormitorios en UNAM. Ok, y obviamente se manejaron protocolos estrictos de sanitización a nivel general. Los procesos de desinfección de electrodos, sensores y habitaciones obviamente con productos grado hospitalario y se incrementaron los estudios cardiorrespiratorios y semanas terapéuticas. Ok, en Costa Rica les comento que, bueno, tenemos básicamente desde marzo del 2020, en la segunda semana, nos mantenemos siguiendo ordenanzas del Ministerio de Salud, en los cuales se suspendió la atención médica, que no correspondían a emergencias médicas. Correspondió también en nuestro caso. Voy a mencionar que en Costa Rica tenemos tanto atención privada como atención de lo que es seguridad social. Entonces, muchos de los servicios de neumología, que eran las fuentes de pacientes de seguridad social, se vieron en procesos de aislamiento, se vieron cerrados. Entonces, hubo coincidencia tal que entonces hubo ausencia de listas de pacientes de la seguridad social. Por lo tanto, prácticamente tuvimos un cierre obligatorio debido a ausencia de pacientes también durante todo este periodo. Y como en todos los países ocurrió, parte de la situación que nosotros tuvimos es que muchos de los pacientes que económicamente antes podían enfrentar el costo de un estudio de sueño, pues en ese momento los estudios de sueño no eran una prioridad para nadie. Y también, de acuerdo a las ordenanzas del Ministerio de Salud, pues no podíamos mantener abierto. Entonces, hubo aspectos económicos y aspectos también ministeriales que nos afectó en cuanto a poder seguir atendiendo a los pacientes. En junio del 2020 reinició la realización de estudios de sueño de polisomnografía de la seguridad social, pero manteníamos un aforo únicamente del 50%, o sea, solo 2 pacientes por noche en 2 habitaciones. La siguiente noche nos manteníamos sin pacientes para hacer todo un proceso de desinfección y se volvían a citar pacientes hasta el día siguiente. Los estudios tipo 3 se realizaban 2 veces por semana, por lo tanto los equipos mantenían hasta 72 horas de proceso de desinfección y sin mantener contacto con absolutamente ningún paciente. Se hicieron cuestionarios telefónicos previos al estudio para reprogramar en caso necesario. Por ejemplo, no se permitían acompañantes, se reprogramaron todos aquellos pacientes con discapacidad. La mascarilla era obligatoria al ingreso del paciente a la clínica de sueño, se tomaba la temperatura, el lavado de manos, se retiraban los zapatos antes de ingresar al laboratorio de sueño y el paciente los tenía que dejar fuera de la clínica en un espacio que pusimos para ello. Y además el técnico tenía equipo de protección y mascarilla N95
hicimos algunos cambios, por ejemplo, para lograr un mantenimiento de distanciamiento, por lo menos mientras colocábamos al paciente, en donde se le pidió al paciente que no nos hablara y que no íbamos a tener ningún proceso de verbalización con ellos mientras estuviéramos en el proceso de conexión. Además, se instauró la telemedicina por plataformas seguras, se continuó utilizando de igual forma el expediente electrónico, los estudios tipo 3 y semanas terapéuticas se hacían con dispositivos que nos permitieran la lectura y control a distancia, igual que en el resto de países de Latinoamérica. Y en la desinfección de dormitorios, equipos, sensores, se utilizaba alcohol, desinfectante hospitalario, jabón quirúrgico para las mascarillas y tubos corrugados, y también las mascarillas que utilizábamos no se volvían a utilizar en 72 horas. Se suspendió el uso de humidificadores dentro de los laboratorios de sueño y también se le indicó esto a los pacientes que utilizaban CPAP de forma diaria, y se evitó recibir equipos de CPAP para revisión y valoración de datos también. Y continuamos actualmente con las medidas de aforo del 50% estudios de sueño, y actualmente en Costa Rica el personal de salud se encuentra vacunado en aproximadamente un 35%. Ok, otros países, por ejemplo, como Uruguay, fue de gran colaboración para nosotros con respecto a todo este proceso de intervención, en donde prácticamente ellos no estuvieron obligados a un confinamiento al inicio obligatorio, sino que mucho se dio únicamente por, obviamente, el sentido común de los laboratorios de sueño. El Hospital Británico en Uruguay es uno de los hospitales que continuaron, obviamente, realizando estudios de sueño en laboratorio, pero obviamente hasta después aproximadamente de junio, en donde ya pudieron restablecer de nuevo funciones. Obviamente todos los procesos de desinfección con amonio cuaternario, con alcohol, etcétera, fueron establecidos según me indica la Asociación Uruguaya de Medicina del Sueño también. Entonces vemos cómo a nivel de toda Latinoamérica hubo un proceso en donde se intentó seguir manteniendo la atención a los pacientes, pero obviamente basados también en recomendaciones muy estrictas, brindadas tanto por la CDC como por la Academia Americana de Medicina del Sueño, y además cada uno de los países estableció protocolos bien fundados para poder seguir manejando y generando una atención a los pacientes de medicina del sueño. La Federación Latinoamericana de Sociedades de Sueño emitió un documento consenso de recomendaciones para la práctica de la medicina del sueño con motivo de la epidemia y de la pandemia, y obviamente prácticamente aquí se unieron muchas de las personas que trabajamos en medicina del sueño a lo largo y ancho de Latinoamérica, y hubo recomendaciones con respecto a telemedicina y telemonitoreo, recomendaciones con respecto a estudios de sueño en todos sus tipos, recomendaciones para laboratorios de sueño, para usuarios de CPAP, y muy importante, se generaron recomendaciones para el afrontamiento psicológico de estos pacientes durante el tiempo de pandemia. Muy bien, actualmente, haciendo una revisión sobre las recomendaciones de la American Academy of Sleep Medicine en enero de 2021, prácticamente se mantiene el hecho de que debemos mantener una protección facial mientras atendemos al paciente, el distanciamiento persiste, prácticas de sanitización, tamizaje antes de ingresar al espacio clínico en el caso del paciente, test de COVID-19 en caso necesario, y expandir la telemedicina. Algo que me pareció muy importante, comunicar a los pacientes con trastornos del sueño que no deben retrasar el tratamiento de los desórdenes del sueño. Y esto es una recomendación de la CDC con respecto a estudios ambulatorios también, con respecto a que la teleconsulta debe continuar, el uso del CPAP también. Ok, luego citar al paciente. Esto es importante, creo que ya muchos de los pacientes lo tenemos establecido, de los países lo tenemos bien establecido, pero recomiendan no citar a un paciente que tenga menos de 10 días tras haber tenido test positivo por COVID-19
sin haber presentado síntomas. No menos de 20 días, citar a un paciente, tras el inicio de los síntomas si la enfermedad fue severa. Y luego, si han pasado ya más de 90 días desde que el paciente tuvo síntomas de COVID-19 o estuvo positivo de COVID-19, prácticamente debemos hacer una cita previa con ese paciente o averiguar sobre síntomas porque podría estar fácilmente reinfectado como podría ocurrirle a cualquier otra persona. Muy bien, esto es lo que les traía para hoy. Agradezco muchísimo su atención. De verdad que fue para mí muy enriquecedor saber qué es lo que están realizando los diferentes países de Latinoamérica con respecto a esto, saber que todos los cambios que se han generado han sido bien fundados y también en relación a lo establecido por la OMS, por la Academia Americana del Sueño, por el Centro de Prevención y Control de Enfermedades. Entonces, todo lo que hemos realizado ha sido bien fundado y obviamente lo más importante, manteniendo la continuidad del manejo y de la atención de los pacientes con desórdenes del sueño. Muchísimas gracias.